del ilustre Gregorio Luperón. Lo rescata Gregorio Luperón, ¿el original o el nuevo? No, el original. Y a través de lo que fue un grupo de las Antillas, vinieron el Leonor y rescataron al patricio Juan Pablo Duarte, porque se daba una situación bien tensa. Y porque incluso los pueblos del Cibao, todo inicia con todos los pueblos del Cibao lo declaran presidente. Y ahí es que Santana enfila los cañones. Sí, además lo nombran general. Que Duarte no lo acepta. Pero mire, esa es una de las razones por qué el doctor Joaquín Balaguer decidió ponerlo en el Panteón. Porque él fue de los restauradores de una de las nuevas repúblicas que tuvimos, fue Santana. No, Santana no perdió ni una batalla. Para que lo sepan. Con el dolor de su alma lo hizo, pero dijo, restauró la república cuando pudo. Aunque, no sé, el propio Balaguer en el Centinela de la Frontera reconoce que quien utilizó el machete como arma libertadora fue Antonio Duvergé, que luego fue fusilado por Santana junto a su hijo. Pariente mío, sí. Y lo pateó. Entonces el hijo intervino, entonces que Antonio Duvergé pide que lo fusilen primero a él para no ver a su hijo morir. Exacto. Y no le complacieron ese último honorable hasta el último aliento. Hasta el último aliento. Y con relación al presidente Balaguer y lo que fue esa pieza de oratoria con la que justificó la inclusión del general Pedro Santana, fue toda una pieza. Sí, pero hay que reconocer algo también. Balaguer, que escribió el Cristo de la Libertad, que haciendo un daño indirectamente, porque puso a Duarte como un ser sublime, no lo humanizó. No fue tampoco él el que quería, de cierta forma, lo de Santana, que lo llevó en el 79, luego decapitado el régimen. Claro, por eso dije. El que lo quería siempre elevar el nivel de Santana siempre fue el tirano, Trujillo, que era con el que conectaba. Sí. Al que la semblanza con la que Trujillo se veía era la de Santana. Sí, pero con Santana se daba una situación, que Santana, con más de 3.000 macheteros, es que genera verdaderamente la separación. En un momento Duarte va a bajar líneas al ejército, que no era un ejército formal, era una... Sin tropa, verdaderamente. Bueno, incluso este general en la restauración que quemó Santiago, que fue el que fusiló a Pepillo Salcedo, que ahora se me fue el nombre, peleaban descalzos. Descalzos, sí. Entonces cuando Duarte baja en la independencia, en ese momento las tropas no lo respetaron. Las tropas de Santana no reconocieron el liderazgo de Duarte. Sí, ese es todo un tema. Porque se daba una situación en la cual, al nombrar al venerable Pedro Santana como general, se le asignó lo que fue una brigada del ejército africano. O sea, Santiago Basora y un grupo que eran africanos puros, son los que dirige, que se les llamaban los marrones, tenían muchos nombres. Marrones. Sí. Entonces tenían varios nombres. Entonces había una situación entre los españolizados y la situación de ese grupo. Entonces había como esa insubordinación, porque Santiago Basora había enfrentado a Tomás de Bobadilla, y Tomás de Bobadilla, que no era un hombre fácil. Que fue el Fuchet, la versión criolla del Fuchet. Pero sin embargo, durante la Guerra de los 6 años, en el libro de Charles Mejía, sí, que debería ser una pieza que estuviera en la escuela, porque es de un tema que poco se ha tratado. Sí. Está redactada la carta de Tomás Bobadilla, reivindicando su historia y apoyando la causa nacionalista en contra de la anexión. Sí. Porque incluso Bobadilla, que era un edecán de Pedro Santana, que fue la punta de lanza legal para sacar a Duarte, sacar a Buenaventura Báez cuando empezaron la guerrilla porque incluso cuando se elige el segundo presidente de la República, fue el que financió la Trinitaria, que nació en Cuba, que era productor de agua ardiente, pero no había las condiciones para producir ron todavía. Ese hombre tiene una incapacidad y se elige otro presidente, pero el que elige no lo acepta porque sabía que iba a tener a Santana en contra. Buenaventura Báez sí, que fue Buenaventura Báez que busca a Santana
para poder seguir la guerra con Haití, siendo presidente del Senado. Y luego como presidente le lleva a la guerra a Haití por medio de la bahía, saca la guerra del territorio nacional. Pero Bobadilla incluso tuvo un problema con Santana porque el hermano era sacerdote y Santana expropió unos terrenos de la iglesia. Sí. De ahí es que uno ve, doctor Iba, que Santana fue no el primer presidente de la República, como uno diría, fue el primer dictador. El primer dictador. Y fue el primero que intentó utilizar, si uno se da cuenta, los presidentes títeres. El problema es que Buenaventura Báez se sentó en la silla y dijo, no, yo voy a jugar con mi librito. Y de ahí viene todas esas luchas internas. Pero aquí, señor, en Estados Unidos hay 46 presidentes, sí, y nosotros estamos cerca de los 100. Ignacio María González fue presidente 4 veces. Sí. Y dos de ellas duró un mes y otra 2 meses. No, y Pedro Santana repitió, fue el que repitió además. Sí, yo creo, pero creo que fueron 3 veces que Santana. Sí, porque luego de la anexión, cuando lo engañan los españoles, porque lo engañaron, sí, nada más le dieron el título de nombre del Marqués de la Carrera, que fue su principal batalla, luego de que se suicida con la Siconta, que no recuerdo si fue Sócrates o Platón. Creo que fue Sócrates. Que luchó contra los psicofantas, los sofistas. Y pues, primero antes de claudicar en su idea, prefirió suicidarse con la Siconta, que es una semilla, creo que es una planta. Sí. Y ahí Santana fue que terminó, pero luego vino Buenaventura Báez, 5 gobiernos. Luego ahí vinieron los partidos, de una forma de formalizar los partidos, porque eran los afrancesados con Buenaventura Báez, los atos con Santana y los liberales con Duarte. Sí, porque Santana nunca dejó de ser un atero. Recordamos que Santana nace en Hincha, hijo de un atero allá. Sí. Y el odio por los haitianos viene porque... Sí, porque si hubiera nacido hoy, hubiera sido haitiano, porque sí, luego de la matanza del 37, la división que hizo Peñavares le entregaron varios terrenos. Sí, es un tópico importante de nuestra historia que tú has tocado. Y hemos tocado un punto importante de un personaje como Pedro Santana, amado, odiado, admirado por grupos que de una forma u otra han generado lo que es el movimiento, uno de los primeros movimientos que se dio en términos de política, cuando se señalaba los santanistas. Sí, eso es lo que quiero decir. Él es que genera. No fueron los partidos formales, no, sino las agrupaciones. Exactamente. Lo que hoy se le dice los equipos. Brillantes. O tendencias. Las tendencias. Que fueron lo que nació. De ahí nace de dar entrada a los partidos formales. Correcto. Que fueron los rojos y azules. Rojos de Buenaventura Báez, azules primero de Luperón y luego de Lilis, que siendo edecán de Luperón, lo traiciona y lo envía al exilio. Y ya cuando viene finalizando la tiranía de Lilis, que terminó un 26 de junio de 1899, en Moca, mano de Jacobito de Lara y Moncáceres, ideado por Horacio Vázquez, quien deja los caballos atados, fue el padre Antonio Lamasa, único dominicano que ha participado en 2 magnicidios presidenciales. Sí. Lo manda a buscar cuando se entera que Luperón está enfermo, que ya está desahuciado. Sí. Y le dicen en la barcaza donde traen a Luperón, le dice: maestro, mire cómo lo busqué y lo rescaté. Era lo mínimo que debías hacer. Miren, señores, sí. Que se ha dicho de paso, estamos celebrando lo que es el proceso de Gregorio Luperón, y vamos a hacer un análisis ahorita en términos históricos. Después de esta recorrido histórico. De este recorrido histórico. Importante porque señalamos el punto de donde nacen los movimientos. Claro. Porque es precisamente Pedro Santana, quiero recalcar, quien desarrolla la tendencia a considerar grupos y tendencias, incluso el santanismo. Sí, Matías Ramón Mella, luego de que Duarte sale del escenario, pasó a ser satanista. Lo que pasa es que los movimientos se han ido distorsionando. Sí, pero perdona ahí. Sánchez hacia Duarte
Mella hacia Duarte, pero después se genera lo que una situación donde se generó. Creo que luego viene el fusilamiento el 4 de julio de Francisco Lozada Sánchez, cuando dice, entro por Haití porque no soy la bandera nacional. Porque no puedo entrar por otra parte. Partí, soy la bandera nacional. Pero Bueno, Ramón Mella se va con Santana. Sigamos haciendo historias. No historias, historias. A través de la comunicación moderna, señalando lo que está bien y denunciando lo que está mal. Vámonos a la pausa y volvemos en breve. En este gran recorrido que llamamos vida, siempre hemos buscado proteger